adorarle. Amén. Agradezco, hermanos, al Señor el poder pasar por aquí para administrarles la palabra del Señor. La verdad que tenía ganas, llevaba bastante tiempo sin subir por aquí, no por el pastor me ha mandado varias veces, pero por problemas con el trabajo, hermanos, no he podido. Pero creo que hoy es el día, amén, que el Señor ha establecido para poder predicar su palabra. Amén, que Dios te bendiga, pastor, por la oportunidad. Amén. Bueno, tengo una palabra, hermanos, que tengo en el corazón, que no es una palabra de mucho amén, pero le ruego al Señor que este sentir que Dios ha puesto en mi corazón lo traslade a cada uno de sus corazones. Por eso me gustaría y rogaría que pongan máxima atención a la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 9, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan atención, hermanos, a la palabra. Lo que yo vaya a leer ahora en 30 segundos tiene más importancia que todo lo que yo pueda decir después. Porque lo que yo pueda decir pueda tener error. Somos humanos, somos hombres. Pero lo que leemos en lo literal, hermanos, no hay tara, no hay error. Es palabra directa de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podemos dar un fuerte aplauso a la palabra. La primera carta de Pedro, hermanos, se escribió aproximadamente en el año 64 después de Cristo. En estos momentos, hermanos, Pedro ya no es un joven e impulsivo discípulo que vemos en los evangelios, sino que es un anciano y experimentado apóstol del Cordero. Pedro tiene aproximadamente unos 90 años de edad. Es un anciano y es un apóstol líder de la iglesia primitiva. Esta carta, hermanos, de Primera de Pedro se escribe desde la ciudad de Roma, a la que Pedro en las últimas salutaciones la llama Babilonia, cuando dice, les escribimos y les damos saludos junto a la iglesia con la iglesia de Babilonia. Este era un nombre en clave, hermano, sutil, para no decir Roma. Pero Pedro en estos momentos se encuentra en Roma. Pedro, hermano, se está dirigiendo a una serie de áreas del Imperio Romano en ese tiempo, que pertenecen ahora mismo a la actual Turquía, que es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos, hermanos, son los expatriados y dispersados cristianos que hay en todas las áreas del Imperio Romano. En el capítulo 8 de Hechos, hermanos, ya comenzamos a ver que los primeros cristianos ya eran perseguidos, ya eran amenazados, ya eran torturados, extorsionados, hermanos, y tenían que ser de alguna manera dispersados. Ya lo vemos en el capítulo 8. Pero no es, hermanos, hasta el año 64 después de Cristo cuando la persecución a los cristianos explosiona. En la ciudad de Roma, hermanos,
consumió 3/4 partes de la ciudad. Este fuego comenzó a arder por toda la capital, hermanos, por todo Roma, durante una semana completa. Grandes monumentos, grandes templos, grandes obras arquitectónicas, viviendas, fueron consumidas y hechas a cenizas. Durante una semana, 3/4 partes de la ciudad de Roma fue consumida por el fuego. Ahora bien, hermanos, se dicen los historiadores que el culpable de este incendio era el emperador, porque ese emperador de ese momento quería construir Roma a su antojo y por eso lo hizo. Pero claro, ¿quién era el emperador en esos momentos? Un tirano llamado Nerón. El pueblo, aunque quizás podría ser el emperador el que causó este incendio, el pueblo no podía saberlo ni lo podía dar a conocer. ¿Por qué? Porque si sabrían esto con todo el desastre que ha ocurrido en Roma, de alguna manera lincharían al emperador. Pero claro, tenía que haber un culpable, tenía que haber alguien que haya de alguna manera preparado este incendio. ¿Y quiénes fueron? El emperador sacó a relucir unos nombres. ¿Y quiénes fueron? Los cristianos. Supuestamente los cristianos eran los que estaban detrás de este incendio que causó estragos en la ciudad de Roma. Ahora bien, Nerón, ahora, hermanos, planifica un plan sistemático y nunca en la vida se ha visto una persecución tan sangrienta para los cristianos. Ahora los cristianos son crucificados, ahora los cristianos son quemados vivos en las plazas para que alumbren en las noches, ahora están de alguna manera, hermanos, los cogen por familias a los cristianos, los tiran al Coliseo, sueltan a los leones y comienzan los huesos de los cristianos a crujir entre los dientes de los leones. Y el pueblo, hermanos, no de alguna manera se escandaliza, no, lo ven bien. ¿Por qué? Porque estos eran los culpables del supuestamente incendio que han provocado. Y claro, ¿cómo lo veía el pueblo? Como un espectáculo. Gozaban viendo esto, hermanos. Ahora bien, hermanos, cogían a otros cristianos y ¿saben lo que hacían con ellos? Los expatriaban, los dispersaban, cogían a por familias, hermanos, abruptamente de la noche a la mañana, cuando eran cristianos, y se los llevaban fuera, a las áreas del Imperio Romano, a Ponto, a Galacia, a Capadocia, Bitinia, Asia, los dispersaban. Y ahora tenemos, hermanos, Pedro que está escribiendo a los expatriados que están solos, amenazados, lejos de sus familias, lejos de sus orígenes, lejos de donde son, solos, amenazados y silenciados. Expatriados, hermanos. Ahora bien, en medio de todo esto, ¿cómo se sentirían estos cristianos? ¿Cómo se sienten al estar solos y expatriados? Que ahora nos cojan a nosotros abruptamente y que nos llevan a una ciudad que no conocemos fuera de España. Solo, ¿cómo se sentirían? Hermanos, imagínense esta sensación. Pero ahora es en este contexto, expatriados que reciben una carta. Yo no sé cómo les llega, pero les llega. No sé, hermano, reciben una carta. ¿Y desde dónde les llega? Desde Roma, donde está la mayor persecución, donde está el Coliseo, donde están quemando a los cristianos vivos. Desde ahí les llega. ¿Quién se acuerda de estos cristianos desde ahí? ¿Quién se acuerda, hermano? ¿Cómo es posible? Ahora abren la carta y en el encabezamiento de la carta pone Pedros. Y ahora comienzan a leer y dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Impresionante, hermanos. Roma, las salidas y las entradas del Imperio de Roma están controladas. Nadie puede entrar ni salir sin permiso. Y claro, los correos en esos momentos no son como ahora. Y los correos locales en aquel tiempo no podían hacer uso los cristianos porque estaban perseguidos. ¿Qué tenían que hacer? Un mensajero incógnito, clandestino, que tenía que ir a todas estas áreas y llevarles la palabra. Pero ¿cómo es posible?
Simón hace artes diabólicas y a todos los tiene conquistados. Todos los de Samaria están mirando y van detrás de él. Pero ahora de repente viene uno que se llama Felipe el Evangelista por Samaria y comienza a predicar. ¿Y qué poder tiene la palabra? Que todos los que hay en Samaria se convierten y se entregan a él. También el propio Simón. Ahora bien, yo no lo entiendo. Si lo que está haciendo Simón es arte, hermanos, son arte diabólico, son hechos, y ellos lo pueden ver con sus propios ojos. Sin embargo, se van detrás de algo que escuchan, detrás de algo que simplemente son palabras. ¿Cómo es posible, hermanos? Cuando hay un refrán que dice que un hecho vale más que 20 palabras. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En Dios es diferente. Una palabra de Dios vale más que 1000 hechos de los hombres. Lo creo con toda mi alma. La palabra llega donde nadie llega. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Aleluya. Ahora, hermanos, vemos lo primero que dice Pedro. Es un mensaje muy expositivo, pero quiero que escuchen. Lo primero que dice Pedro, hermanos, se dirige a alguien concretamente, a los expatriados de la dispersión. Y ahora dice y se presenta así: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol, iglesia? Un apóstol es aquel que va a un lugar donde no hay iglesia y que establece iglesia. A un lugar donde no hay iglesias establecidas, va el apóstol, predica, enseña y establece iglesia para que luego entren pastores. Esto es un apóstol. Amén. Ahora bien, apóstol viene del griego apóstolos, y lo más significativo y lo que más representa en nuestro idioma, para que lo entendamos mejor, es esta palabra: embajador. Embajador. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es aquel que representa un país en otro país. Aquel que representa a su país en otro país. Embajador viene de la palabra embajada. ¿Y qué es una embajada? Embajada, hermanos, una sucursal en otro país que representa a su país. Amén. Por ejemplo, imagínense que usted está en la ciudad de Francia, por ejemplo, y ahora, hermanos, se le pierde el DNI y se le pierde el pasaporte. No sabe el idioma, no sabe lo que hacer, no sabe a quién acudir. Bueno, pues usted tiene que buscar una sucursal española, una embajada española. Y cuando llega allí, las leyes de España están ahí. Amén. Cuando usted entra en esa embajada española, es como que estaría en España, su gente, conocido, y usted le dice: he perdido el DNI, he perdido el pasaporte, y esa embajada va a hacer todo lo necesario para ayudarte e incluso extraditarte a tu país. Puede enviar incluso a un embajador para que te traiga personalmente el pasaporte y el DNI que has perdido. Eso es una embajada, hermanos. Ahora bien, en aquel tiempo, hermanos, los cristianos que están en las áreas del Imperio de Roma, expatriados, no hay embajadas de sus propios países. No hay embajadas que representen los países de sus orígenes, hermanos. Están solos, expatriados, perseguidos y silenciados. Ahora bien, hay un hombre que se presenta y dice: Pedro, embajador. ¿Pero de qué? ¿De Jerusalén? No. ¿De Grecia? No. De Jesucristo. De Jesucristo. Embajador de él. Aunque no hay embajadas de vuestro país, hay un país que no se ha olvidado de vosotros. Aunque no hay embajadas de vuestro reino, hay un reino que no se ha olvidado de vosotros. Aunque no hay embajadas de vuestra patria, hay una patria que no se ha olvidado de vosotros. Aunque no hay un embajador de vuestro líder o vuestro rey, hay un rey que no se ha olvidado, que se acuerda de aquellos que están solos. Gloria al que vive. Me encanta Dios, hermano. Y adora mi vida, Jesús. Pero creas que estás lejos, hay uno que te escucha, hay uno que te ve, hay uno que no se ha olvidado de ti. Recuerda que este lugar es una sucursal del cielo, es una embajada del Calvario. Cuando entras a este lugar, aleluya, créetelo, Dios está, Dios te ve.
Dice, a los expatriados de la dispersión. Hermanos, dispersión viene de una palabra griega que es diáspora. Y diáspora, como bien traduce nuestra Biblia, es dispersión. Ha habido, hermanos, muchas dispersiones, diásporas a lo largo de la historia, en etnias, en culturas, en religiones. Hermanos, nada más lejos que la realidad, creo que lo vamos a entender. Una diáspora fue lo que ha ocurrido con los gitanos. Los gitanos no tienen un lugar donde viven todos, un país como los españoles, los alemanes, los franceses, los estadounidenses, los americanos. No, hermanos, están esparcidos por el mundo. Se dice históricamente, aunque muchos quizás piensan otras cosas, pero históricamente se dice que en el siglo X o el siglo XI aproximadamente, los gitanos que estaban en el norte de la India comenzaron a emigrar por Asia. ¿Por qué? Por vituperios, por falta de recursos alimenticios, por persecuciones e invasiones, y ahora se comenzaron a emigrar por Asia y llegaron hasta Europa y se establecieron por allí, en Francia, en Alemania, en España, también en América. Eso es una diáspora. Para que me entiendan, es una dispersión. Los gitanos están dispersados por la diáspora que ocurrió en ese momento. Ahora bien, si había alguien de alguna manera celoso de sus costumbres, si había alguien celoso de sus tradiciones, de sus orígenes, de su tierra, de su cultura, esos eran los judíos. Por eso, hermanos, cuando en el tiempo del profeta Jeremías él está profetizando y diciendo que si no se arrepienten, Babilonia vendría con su rey y se los llevaría exiliados, ellos en ese momento lo creían, pero llegó el momento que se cumple la palabra del Señor, porque la palabra se cumple. Quizás no es tu tiempo, jamás, no lo sé, pero su palabra se cumple. Si Él lo ha prometido, se cumple. Puedes creerlo o no creerlo. Si Él lo ha dicho, lo hace. Puedes creer que Dios quizás no venga. Créete lo que quieras. Si Él ha dicho que viene, viene. Lo que Dios dice, lo hace. Y por no obedecer la palabra del Señor, ahora viene Nabucodonosor con Babilonia. Ahora de una manera abrupta invaden Judea, hermanos, y se llevan por la fuerza a judíos, expatriados, exiliados a Babilonia, abruptamente y por la fuerza. Ahora, hermanos, esto fue un golpe muy fuerte para la moral de los judíos. Fue un golpe muy fuerte para el orgullo de los judíos, que eran aferros a sus tradiciones, a su cultura y a su país. Ahora se encuentran en una cultura diferente, con un rey diferente, en una tierra diferente, y allí están, hermanos, exiliados. Y leemos en el Salmo 137 el corazón de los judíos y dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Jerusalén. Dice: colguemos las arpas en los sauces. Dice, ¿por qué? Porque los que nos llevaron cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos asolaron nos pedían alegría. Dice, pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Y ahora tiene que decir: se pegue mi lengua a mi paladar y mi diestra pierna su destreza, el día que yo me acuerde de ti, oh Jerusalén, oh Sion. Aquí vemos, hermanos, lo profundamente arraigados que estaba el pueblo de Israel a sus costumbres. Sin en cambio ahora se ven como dispersados en Babilonia. Ahora se cumple la palabra de Jehová, pasan 70 años y tienen que volver. Dios despierta al espíritu de Ciro, y Ciro proclama y dice: Zorobabel, lidera a tu pueblo y sácalos de aquí y vete de nuevo a Jerusalén para que construyas Jerusalén y el templo. Y Zorobabel sale con muchos de los exiliados. Ahora bien, muchos de los exiliados de los judíos salen con Zorobabel y llegan hasta Judea, hasta Jerusalén, pero otros muchos se asientan en Babilonia y viven en Babilonia y viven en territorios de Babilonia. Y esto es la diáspora, la primera diáspora judía. Cómo los judíos se dispersaron más allá de los límites de Israel. Ahora bien, no me voy de la palabra. Ahora, hermanos, he puesto estos ejemplos para que entendamos lo que es una diáspora en nuestro pueblo y cómo fue la diáspora judía. Pero es que ahora ocurre una diáspora mucho más profunda, una diáspora que abarca mucho más trascendente, mucho más significativa, y es la diáspora de la iglesia, a la que Pedro se refiere aquí, a los expatriados de la dispersión.
Amén. Claro que sí, porque miren, en el capítulo 8, hermanos, de Hechos, vemos que los cristianos, cuando murió el primer mártir, Esteban, dicen que ese mismo día ocurrió una persecución muy fuerte contra los cristianos. Y los cristianos, dice, se esparcieron por Judea y por Samaria. Ahora bien, se han esparcido, sí, pero en los límites de Israel, Judea y Samaria. Pero no es hasta el año 64 cuando rebasan los límites y se van expatriados. ¿Por dónde, hermano? Por el Imperio Romano, fuera de los límites de Israel. Los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque los cristianos para el Imperio Romano era una secta judía. Y claro, los líderes judaizantes tenían mucho en contra de los cristianos, y los cristianos supuestamente habían causado muchos problemas al Imperio Romano. Entonces, ¿qué querían hacer? Expatriarlos para silenciarlos, dispersarlos. ¿Para qué? Para que esta secta, hermanos, no se promulgue más. Pero ¿qué cosas? ¿Qué paradojas, hermanos? ¿Qué cosas que ocurre? Todo lo contrario. Contra más esparcen a los cristianos, el evangelio crece. Contra más los dispersan, el evangelio se dispersan con ellos, porque podían quitarle de sus familias, podían quitarle, hermanos, de sus ciudades y de sus orígenes, pero no podían quitarles lo que había hecho la palabra de Jehová en sus corazones. Expatriado, sí, pero con la palabra en el corazón. Es verdad que nosotros estamos en un mundo que no nos pertenece, con costumbres que no son las nuestras, con ideales en contra de esta sociedad. Pero ¿saben una cosa? La palabra, aquí a día de hoy, hermanos, 2025, por medio de estos expatriados del Imperio Romano, se ha extendido por Asia, Europa, América, y hoy, a día de hoy, hay una sucursal del Calvario que predica el Evangelio de Jesucristo. Gloria a su palabra. Me impresiona su palabra. Gloria a tu nombre. El mismo plan que Satanás ideó contra la iglesia, Dios lo transformó para todo lo contrario, para que la palabra se expanda. De manera que a día de hoy no hay nada en el mundo sin predicar. Todo está. ¿Cómo es posible una minoría, un grupo pequeño que lo tenían por una secta judaica, que haya marcado tanto? Sencillamente porque esto es verdad, señores. Que esto es real. Que a veces nos hemos pensado que esto, yo que sé, que es fanatismo. Nos hemos acostumbrado día a día, 5 cultos a la semana, reuniones, lo hemos hecho parte de nuestra vida. Pero que esto es más real que la vida. Somos embajadores de la gracia del Señor. En la primera diáspora judía, hermano, en la primera diáspora, perdonadme, siempre se ha predicado al revés, pero vamos a tener en cuenta algo. Si te han permitido cantar, judíos, cantar, ¿por qué colgáis las arpas? Si sois judíos y os han permitido cantar, coger las arpas de los sauces y comenzar a cantar al Señor. Fanáticos que solo queréis cantar en Jerusalén, y ahora que estáis en otro lugar os olvidáis de Dios, os olvidáis de cantar. Sin embargo, en la primera diáspora de la iglesia, hermanos, todo lo contrario, no les permiten cantar, no les permiten predicar, no les permiten adorar, pero ellos adoran en Babilonia, predican en Babilonia, cantan en Babilonia. ¿Por qué? Porque podemos cantar en Babilonia, podemos adorar en Babilonia. En medio de este mundo, en medio de este caos, hay una iglesia que adora, que canta, que predica. Gloria a su palabra. Aleluya. Ahora mi alma. Recuerda, este es el mensaje. Este es. Somos embajadores de Cristo. Amén. Te lo voy a decir. ¿Qué significa que soy un embajador de Jesucristo? Te lo digo. Eres el representante de Dios en la tierra. Amén. Eres el representante de Dios en la tierra. Eres la representante de Cristo en la tierra. ¿Cómo te tomas esto? ¿Cómo te llega esto que te estoy diciendo? ¿No sientes una responsabilidad abrumadora?
Esto te tenía que dejar sin aliento. Eres el representante de Dios en la tierra. Todo lo que haces, todo lo que dices, lo que pisas, donde vas, representa a Cristo. Aplícatelo a tu corazón como quieres aplicártelo. Todo lo que haces, hermanas, todo lo que hacéis y todo lo que decís en vuestro día a día representa a Cristo. La responsabilidad, si lo estáis haciendo bien o mal, es vuestra. Pero todo lo que hacemos representa a Jesús. ¿Cómo lo estás representando? ¿Cómo estás representando a Jesús? ¿Cómo estás representando a Dios en la tierra? Con tus hechos, tus dichos, con todo lo que haces. ¿Cómo lo estás haciendo? Y tú me puedes decir, pero hombre, déjame que soy un embajador representante. No te lo voy a decir yo, te lo va a decir la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:19. Escuchen, por favor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que somos? Embajadores. ¿Saben cuál es el mensaje que tenemos que dar? Porque un embajador tiene un mensaje del que representa. Nosotros representamos a Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Reconciliaos con Dios. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje de la embajada. Y este es el mensaje de cada uno de nosotros. Reconciliaos con Dios, con tus hechos, con tus palabras, con todo lo que haces. ¡Di algo! ¡Reconciliaos con Dios! Ahora bien, ¿qué somos? Embajadores. ¿Cuál es nuestro mensaje? Reconciliaos con Dios. Pero es que la palabra va más allá y nos dice cómo debemos hacerlo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio nuestra. ¿Saben lo que significa la palabra rogase? Es deomai. ¿Y saben lo que significa más literalmente? Súplica profunda. Petición urgente. Como que Dios suplicara por medio nuestra. Reconciliaos con Dios. Ay, Padre. Y tú puedes decir, pero que Él es rey, que Él es soberano, que Él no puede rogar, que Él no puede suplicar, que Él no puede sobajarse. No suplica ni ruego en términos humanos, sino que esto hace ver y expresa el deseo tan profundo, el deseo, hermanos, tan intrínseco que tiene Dios de que el hombre se reconcilie con Él. Porque Dios sabe lo que eres sin Él. Dios sabe lo que vales sin Él. Dios sabe a dónde te diriges sin Él. Dios sabe que estás muertos en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, dirección a los abismos. Por eso dice la palabra, embajadores, decir este mensaje, pero como que yo estaría suplicando, rogando por medio vuestra, reconcíliate con Dios. Tú que me escuchas que aún no lo has hecho, Dios te ruega, te suplica, por medio de la palabra, reconcíliate. Aleluya. Cuando prediques, cuando obres con tu vida, hazlo con este sentir, como que Dios está rogando por medio tuya, que es Dios quien está rogando por medio tuya. Somos embajadores de la gracia, ministros del Evangelio, portavoces del Calvario, embajadores de Jesucristo. Ya les he dicho que no es una palabra de decir mucho amén, pero hermanos, que llegó el momento de predicar la palabra tal cual, expositiva, que no hace falta emocionarnos mucho para decir que buena palabra, hermanos. Amén. Llegó el momento de que la iglesia sepa valorar la palabra de Dios. Amén. Sin aditivos, sin emociones, sin saltos, ni brincos, ni emociones. Te lo que te dé la gana, que me da igual. Esta es la palabra de Dios, de Dios, de Dios. Si no la recibes, no la recibes, pero te la predico como que Dios rogara, como que Dios rogara, con este sentir,
Somos embajadores. Tenemos un mensaje. Reconciliaos con Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Como que Dios rogara por nosotros. Ahora me podéis decir, pero es que yo no, que tengo muchos problemas. Que no, que eso era cuando yo era joven. O que es que la vida me ha golpeado mucho. Es que tengo problemas muy fuertes para ser representante de Dios en la tierra. Lo siento. Lo siento. Así como estás, Dios te ha elegido para ser su representante. Para que seas un embajador de Jesucristo. Sí, lleno de heridas, lleno de golpes, lleno de cicatrices, con el alma hecha tachos, eres un representante de Cristo. Efesios capítulo 6, hay un apóstol llamado Pablo que nos habla de la armadura de Dios. Poneos el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio. Nos dice, hermanos, todo lo que nos dice, pero ahora dice en el capítulo 18, orando con toda oración y súplica, y ahora dice, orad por mí. Orad por mí, y ahora dice, que soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Él está diciendo que estoy preso por predicar el evangelio. Estoy preso, lleno de heridas, me han pegado un palizón y estoy aquí tirado. Pero por encima de que estoy preso pone un adjetivo: embajador, embajador en cadenas. Es verdad que esta vida a veces te deja entre la espada y la pared, te encarcela y te deja preso, lleno de heridas, de golpes, de cicatrices, pero hay algo que está por encima. Embajadores de la gracia, embajadores del evangelio, embajadores de Jesucristo. Te voy a decir más, en esta misma condición tienes mucho más alcance para ser un embajador de Jesucristo. Sí, los enfermos sirven más a Dios que los sanos. Los heridos sirven más a Dios que los limpios. Sí, todos aquellos que están llenos de cicatrices, hermanos, son la representación, la imagen de Cristo en la tierra. No subestimes tu posición. Dale valor, dale categoría, porque Cristo, lo repito, es Cristo el que te lo ha dado. Termino. Aleluya. Estoy contento porque sé que este mensaje es para la iglesia, para los nacidos de nuevo. Amén. ¿Por qué debemos hacerlo? Somos embajadores, tenemos un mensaje claro y poderoso que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. ¿Cómo lo debemos hacer? También lo sabemos. Aun con heridas, sabemos que somos embajadores. Pero ¿por qué tenemos que tomar este lugar? Te lo digo, dice el verso siguiente de 2 de Corintios. Tiene que decir la palabra del Señor. Discúlpeme que tengo que leerlo, que no quiero improvisarlo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Los verdaderos expatriados éramos nosotros. Los verdaderos dispersados éramos nosotros. Por cuanto el pecado entró en el mundo, hermanos, por un hombre, aleluya, todos quedemos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya no solamente eso, sino que ciegos con una venda en los ojos, dirección a los abismos, dirección, hermanos, a los infiernos. Pero ¿saben qué ha pasado, hermanos? Que a nosotros no bajó un embajador, que no bajó un representante de Dios, que no bajó, hermanos, un embajador del reino. El rey del reino se hizo carne. ¿Y saben qué? Nos dio el mensaje más esperanzador, más extraordinario que un oído humano pueda llegar a escuchar. ¿Y saben cuál fue? Arrepentidos, 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 porque el reino de los cielos se os ha acercado. No un embajador, no una sucursal, el mismo rey, el mismo rey. Vivió una vida perfecta, intachable, ante la intenta mirada de Satanás y de los demonios. Vivió una vida perfecta, sin pecado. No había nadie que lo acusara. Sus mensajes tan extraordinarios que a día de hoy, después de 2000 y pico años, siguen transformando vidas. Pero no se quedó en un rey que vivió simplemente y nos dio una lección de vida. ¿Saben qué, hermanos? Murió como un vil criminal. Lo crucificaron y a través de esa muerte nos ha dado vida
admirable. Ahora que he venido, sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora que Él se ha ido, te ha dicho, ahora tú eres mi representante hasta que yo vuelva. Ahora, hermanos, el mundo no lee la Biblia, pero sí que te lee a ti. Tienes, hermano mío y hermana mía, una responsabilidad tan grande que escapa de tu conocimiento. Por eso sabes que hay muchos aquí que bostezan, que se aburren y que están esperando a que acabe el culto. Pero te lo digo, a ver si te quiere entrar, hermanos, al corazón. ¡Representa la imagen de Dios! Dios les bendiga mucho. Fuertes es para él ese aplauso. Que Dios les bendiga. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, vale. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, vale. Si tú lo dices, lo tengo. Vamos a participar de las ofrendas del Señor. Venga, con alegría. Nos esforzamos para dar al Señor. Venga. Los días que tú estabas, me ayudaste sin preguntar. Lo he derrochado mis males, y has sabido ayudar, salir de caos. Remedio de mis males, libertad de mis cautivos, sanidad de mis heridas, alivio de mis suspiros. Quiero en las piedras, mi luz en el camino, mi ciencia y ignorancia. Aleluya. Venga, ofrenda para Dios con alegría. sino a su nombre toda la gloria. Dale gracias por oír esta palabra en boca de su siervo. Por favor, atiende esta palabra, hazla tuya, ponla en el corazón, llévalo a práctica. Eres un embajador del cielo, una embajadora del cielo. Vamos, levanta tus manos ahora y dale
esta tarde, porque Él nos habla, porque nos ama. Aleluya. Oh, gloria, gracias, dale gracias, dale gracias. No le pidas nada ahora. Dale gracias, exclusivamente dale gracias a Él. Gracias. Nos ama con un amor verdadero. Oh, gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Te adoramos. Oh, gracias, eterno, por hablar. Oh, gloria a tu nombre, oh, gloria a tu nombre. Dale gracias a Dios. Aleluya, dale gracias al Rey. Te alabo. Dale gracias al Eterno, dale gracias. Gloria a tu nombre. Te alabo, Rey. Oh, gloria, gracias. Y como para el Señor mismo, una ofrenda de aplauso para su nombre, en agradecimiento. Que Dios bendiga a su siervo, nuestro hermano Ramsés, que Dios lo ha utilizado hoy para nosotros. Te invito a que pongas atención a la palabra, valora la palabra, escucha la palabra, obedece a la palabra. Aleluya. Nada que añadir, solamente a Dios damos gracias porque Él nos ama. Por cuanto nos ama, nos habla. Y Él nos prepara, nos equipa. Y esa es una palabra que nos da confort por dentro, peso cristiano, alegría, madurez cristiana, entender que somos y vivimos como embajadores del cielo. Que Dios te bendiga, Ramsés, por esta disposición y por esta palabra. Que Dios te usa ahora. Que Dios bendiga a nuestro hermano Tony también en la primera parte. Y quiero que ha sido un culto pues, como lo que suele ver, de convención, cultos de gloria y de bendición. A Él damos gracias. Vamos a darle gracias a Dios por este culto. Mañana no tenemos culto y si Dios lo permite, el sábado tenemos nuestro culto. Amén. Seguimos orando, clamando por las necesidades de su pueblo. Seguimos clamando y orando, ¿vale? La iglesia no puede dejar sino estar adorando, orando, glorificando su nombre. Nos inclinamos para dar gracias a Dios por este culto. Toda la persona que pueda, los jóvenes ya están en la puerta. Seguimos colaborando por esta buena causa. Nos inclinamos. Denis, dale gracias a Dios por este culto, hermano mío. Amén. Decimos lo que ha salido de las ofrendas.